¿Qué es el soldador y oxicortador? Las operaciones de soldadura están presentes en muchas de las actividades realizadas por el hombre y en muy diversos sistemas productivos. Por lo tanto, el oficio de un soldador es realmente importante para diversos sectores, ya que ellos pueden unir o reparar equipos o productos que contienen material metálico. La soldadura básicamente es la unión de dos materiales, generalmente metales, en la cual las piezas son soldadas fundiendo ambas y pudiendo agregar un material de relleno. Además, el soldador puede especializarse en la técnica de oxicorte, la cual es una técnica auxiliar a la soldadura. El oxicorte consta de dos etapas. En la primera, el acero se calienta a alta temperatura, 900 grados centígrados, con la llama producida por el oxígeno y un gas combustible. En la segunda, una corriente de oxígeno corta el metal y elimina los óxidos de hierro producidos. El oxicorte se utiliza para la preparación de los bordes de las piezas a soldar cuando son de espesor considerable, para realizar el corte de chapas, barras de acero al carbono de baja aleación u otros elementos ferrosos, o bien para cortar metales a un tamaño o forma deseados, principalmente para la preparación de cordones en planchas, desmantelar una estructura metálica, etc. Tanto el soldador como el oxicortador se pueden desempeñar en varios sectores, como puede ser la industria, empresas pequeñas o en el hogar. También puede tener su propio taller de soldadura y pailería, llevando a cabo diversas actividades, como construir o reparar diversos productos metálicos. Los soldadores y oxicortadores deben estar capacitados para interpretar las consignas de trabajo e interpretar datos técnicos de planos sencillos, esto para generar la unión soldada o corte de metales. De igual manera, identificar materiales, formas, dimensiones y características de la soldadura. En función de estos datos, ellos identifican el equipo a utilizar, los accesorios e insumos a emplear y la preparación de la superficie, realizando operaciones de trazado, corte de piezas y montando los distintos accesorios para amarrar los materiales a soldar, sargentos, prensas, pinzas de fuerza, etc. Para el trabajo de oxicortador se utiliza un gas combustible como acetileno, hidrógeno, propano, hulla, tetreno o crileno, cuyo efecto es producir una llama para calentar el material, mientras que como gas comburente siempre ha de utilizarse oxígeno, a fin de causar la oxidación necesaria para el proceso de corte. Cuando se finaliza un trabajo, ellos deben realizar el pulimento y la terminación de los cordones de soldadura, rellenos, etc. En todas sus actividades aplican normas de seguridad, cuidado de los equipos, normas de calidad y confiabilidad y el cuidado del medio ambiente. Ambos, normalmente, deben tener buena destreza y atención al detalle, así como algunos conocimientos técnicos sobre los materiales que se unen y obtener las mejores prácticas en el campo. Para realizar la actividad de soldadura necesitas contar con la herramienta básica, como soldadora de arco eléctrico, electrodos, herramientas de sujeción, entre otros. Y si vas a realizar la actividad de oxicorte, necesitas de igual manera contar con la herramienta básica, como tanque de oxígeno, tanque de acetileno, reguladores, manorreductores, soplete para cortar y boquillas para cortar, etc. No lo veas como un gasto, lo tienes que considerar como una inversión, ya que gracias a estos podrás desarrollar un trabajo digno. Es muy importante que cuentes con el equipo de seguridad específico, como careta, guantes, delantal, botas, entre otros. Además de tomar en cuenta las medidas de seguridad correspondientes, como tener buena ventilación, evitar riesgos de incendio, no tener humedad. El material combustible y las mangueras del soplete deben ir protegidos de los flashes y escorias provenientes de la operación de soldadura y corte. Las mangueras defectuosas deben ser sustituidas de inmediato, ya que son trabajos que requieren responsabilidad. Existen planteles donde tú puedes especializarte si es que no conoces nada acerca de soldadura y oxicorte, o bien, si ya lo sabes, entonces certifícate con alguna institución especializada.
En la actualidad ya es muy fácil promover tu trabajo. Puedes dar tarjetas con tus datos, poner anuncios en el periódico o bien usar la más grande herramienta en la actualidad, el Internet, publicando tus servicios en múltiples páginas abarcando mayor terreno. Recuerda que lo más importante son los clientes, así que debes tener un fuerte compromiso hacia tu trabajo, ser responsable, respetar a los clientes, pero sobre todo, desarrollar un trabajo de calidad, ya que el buen trabajo llega a oídos de los demás. Gracias a estos oficios puedes fabricar cosas, ya sea para el hogar o la industria, mejorando la calidad de vida o mejorando las herramientas de trabajo. Estos oficios están a tu alcance: soldador de arco y oxicortador. Identificación de los tipos de soldadura y el equipo necesario. Existen diversas técnicas de soldadura y cada una de ellas maneja un equipo especial, así como materiales de aporte correspondientes. Estas nos ayudan, tanto en la industria como en el hogar, para realizar trabajos donde se requiere unir o soldar piezas o productos que utilizamos en la vida diaria. En esta ocasión, hablaremos del equipo y material necesario para realizar el trabajo de soldadura por arco y autógena. El objetivo de la soldadura de arco eléctrico es unir piezas de metal usando un electrodo conductor recubierto, el cual se derrite debido a un arco eléctrico y al fundirse permanece como parte de las piezas soldadas. Para realizar esta práctica es necesario contar con el equipo adecuado: máquina de soldar, cable de red eléctrica principal, cable de masa de trabajo, pinza de masa o trabajo, que es la pinza que se sujeta a la pieza a soldar para permitir a la electricidad pasar a través del metal que se está soldando. También se necesita el cable del electrodo y el portaelectrodo, que es el dispositivo en el extremo del cable del electrodo que sostiene al electrodo. El soldador sujeta y manipula este dispositivo para realizar el trabajo de soldadura. Asimismo, se debe contar con accesorios que ayudan a desempeñar el trabajo con eficiencia. Por ejemplo, equipo de sujeción, como pinzas de presión, prensa en C y tenazas. O bien, equipo de medición, como regla metálica y escuadra universal. También se necesita herramienta para quitar la escoria que queda al realizar un cordón de soldadura. Por ejemplo, cincel, martillo quita escoria o pulidora. En la soldadura por arco se emplea un electrodo como polo del circuito eléctrico para que en su extremo se genere el arco eléctrico. El electrodo es metálico y suele ir recubierto por una combinación de materiales diferentes, según el empleo del mismo. La función de los recubrimientos puede ser eléctrica, para conseguir una buena ionización; física, para facilitar una buena formación del cordón de soldadura; o metalúrgica, para conseguir propiedades contra la oxidación y otras características. En la soldadura autógena, el calor necesario para la fusión de los metales se debe a la flama producida por la combustión del acetileno mezclado con el oxígeno, la que resulta ser fuertemente exotérmica, pues se alcanzan temperaturas de 3500 grados centígrados. En este tipo de soldadura se utiliza un soplete provisto de una cámara que mezcla uniformemente el gas combustible con el oxígeno y sirve, además, para mover, dirigir o guardar la flama. Se trata de un proceso de soldadura por fusión mediante el que es posible soldar casi cualquier metal de uso industrial: cobre, magnesio, aluminio y las aleaciones de estos, así como aceros al carbono, aleados e inoxidables. El equipo necesario para la técnica de soldadura autógena está compuesto por tanque de acetileno, tanque de oxígeno, válvulas de seguridad o antirretroceso, mangueras, manorreductores, soplete y los accesorios: encendedores, escariadores, equipo de medición y herramienta de sujeción. El manorreductor es un dispositivo que se instala en los grifos de las botellas de oxígeno y acetileno. Su objetivo es suministrar gas a presión constante sin depender de la progresiva variación que existe en el interior de la botella.
Las válvulas de seguridad son los mecanismos situados entre el soplete y las botellas. Su misión es evitar que las llamas puedan introducirse en las mangueras. Los productos de aporte que se utilizan para soldar son metales y fundentes. Los metales de aporte se suministran en varillas de metal que se funden con la llama y se depositan sobre los bordes de la pieza a soldar o sobre la superficie para compensar desgastes en caso de rehabilitación. Según la naturaleza del metal base, el tipo de varilla de aporte en la soldadura fuerte puede clasificarse en cobre puro, aleaciones a base de plata, aleaciones a base de cobre, aleaciones a base de aluminio. Los fundentes son productos químicos que se utilizan para evitar la formación de óxidos que puedan quedar atrapados en la unión soldada. Presentan una temperatura de fusión más baja que la del metal de aporte. Cuando alcanzan esta temperatura, mojan o humectan la superficie de contacto y sirven también como indicador de temperatura para la aplicación del metal de aporte. No existe un fundente universal para todos los usos, debido a que los óxidos de los diferentes metales y aleaciones varían mucho en sus propiedades físicas y químicas. Cada metal base o cada varilla de aporte requiere el empleo de un fundente especial según sus características. La elección del tipo de fundente deberá hacerse, en todo caso, consultando los catálogos de los proveedores. Hay 3 tipos de fundentes. Para materiales férreos, mezclas con bases de bórax, bicarbonato sódico, sílice y sosa. Para cobre y sus aleaciones, mezclas con bases de bórax, ácido bórico, cloruros y fosfato sódico. Para aluminio y sus aleaciones, mezclas con bases de sulfato sódico, cloruros de sodio, de potasio, de magnesio, fluoruros de potasio y sodio. En conclusión, cada técnica de soldadura tiene sus respectivas herramientas, accesorios y materiales de aporte, aunque algunas utilizan herramienta en común. Es muy importante identificar el equipo necesario para cada una. El no elegir la técnica de soldadura y el material de aporte o fundente adecuado puede repercutir en defectos para la pieza soldada, tales como soldadura agrietada o quebradiza, penetración incompleta, socavado o imposibilidad de soldar. Por estas razones, es importante que conozcas el tipo de metal y su composición química, pues te ayudará a hacer una soldadura de calidad. Determinación del tipo de soldadura a aplicar de acuerdo al material. Es importante determinar la técnica de soldadura de acuerdo al material del producto a fabricar o reparar. De lo contrario, este será de mala calidad o no se podrá soldar. Existen distintos metales aceptables para soldar. Lo importante es saber cómo hacerlo con cada uno de ellos y contar con el equipamiento adecuado para realizar el trabajo de forma exitosa. En esta ocasión, hablaremos del material necesario para realizar el trabajo de soldadura por arco, autógena y cautín con estaño. Recordemos las 3 técnicas de soldadura que como soldador tienes disponibles. 1. El procedimiento de soldadura por arco consiste en provocar la fusión de los bordes que se desea soldar mediante el calor intenso desarrollado por un arco eléctrico. Los bordes en fusión de las piezas y el material fundido que se separa del electrodo se mezclan íntimamente, formando, al enfriarse, una pieza única, resistente y homogénea. 2. En la soldadura autógena, oxiacetilénica o con gases al soplete, el calor necesario para la fusión de los metales es producido por un soplete, por la mezcla del acetileno con el oxígeno, alcanzando temperaturas del orden de los 3500 grados centígrados. 3. La soldadura por cautín o soldadura blanda se realiza a temperaturas por debajo de los 400 grados centígrados. El material metálico de aportación más empleado es una aleación de estaño y plomo que funde a 400 grados centígrados aproximadamente. Ahora debes conocer los diferentes tipos de materiales
en los que realizarás la práctica de soldadura. Los aceros inoxidables austeníticos y ferríticos se pueden soldar, aunque son mucho más duros y requieren de temperaturas más altas para la soldadura de puntos. Los aceros inoxidables martensíticos no son aptos para la soldadura porque son muy duros. Por ejemplo, el acero inoxidable puede ser fácil o difícil de soldar en función del tipo que utilices y el carbono que se encuentra en él. Puedes emplear soldadura por arco eléctrico y necesitarás un electrodo especial, el E308, en varillas, para soldar acero inoxidable. O bien, puedes utilizar el equipo de soldadura oxiacetilénica, que también te sirve para cortar el acero. Para soldar aluminio, se necesita una soldadura de alta potencia y superficies totalmente libres de óxidos. Si aplicas la técnica de soldadura por arco, debes examinar las dificultades de soldar con aluminio, ya que este metal conduce el calor mejor que el acero y tiene un punto de fusión más bajo, lo que implica que se derrite fácilmente y, por lo tanto, se debe usar un equipo de soldar especial para hacer la soldadura más rápido. Por otra parte, si se suelda con autógena, debes generar una llama neutra de aproximadamente 6 pulgadas o 15 centímetros de longitud, con una pequeña llama azul en el centro. Verás que el aluminio comenzará a licuarse rápidamente, formando pequeñas gotas que después deberás presionar hacia la línea de soldado, lo cual resulta más fácil que con soldadura de arco. Puedes unir el cobre y sus aleaciones mediante soldadura de arco. En este caso, es importante que consideres la intensidad del arco con un calentamiento mínimo del metal base que rodea la zona para completar la fusión. El cobre se funde bien con zinc y estaño, los cuales se pueden añadir mediante este proceso. En lo que se refiere al soldado de metal con bronce, es necesario un calor relativamente bajo para unir el metal. Puedes usar antorchas de propano, aunque una flama oxiacetilénica proporciona mucho más control de la llama y el calor, y es más fácil sostenerla mientras se trabaja. Por último, una soldadura de estaño y plomo tiene un bajo punto de fusión, de aproximadamente 200 grados centígrados, y se utiliza para soldar los componentes electrónicos. Esta temperatura es mucho más baja que el punto de fusión del cobre utilizado en los circuitos electrónicos. Por lo general, en la técnica del cautín o pistola para soldar se utiliza una aleación, compuesta por 60% de estaño y 40% de plomo. Como te darás cuenta, es muy importante identificar las características del metal que vas a soldar para seleccionar la técnica de soldadura más conveniente y el material de aporte adecuado. Existe en el comercio una gran variedad de materiales de aporte para casi todos los tipos de soldadura. Comunícate con los proveedores de materiales y consulta sus catálogos para que obtengas información sobre el uso de sus productos y así selecciones aquel con el que logres un mejor resultado en tu trabajo.